Aprovechando la pandemia, el Ministerio de Hacienda pretende rebajar el límite máximo de pagos en efectivo desde 2.500 euros a 1.000 euros. Y el PSOE ha planteado en el Congreso que gradualmente el dinero en efectivo vaya desapareciendo. Es decir, que los euros de papel, los euros físicos, dejen de circular, dejen de existir dentro de nuestro país y que, por tanto, todos los pagos se hagan de manera electrónica a través de nuestras cuentas corrientes. La eliminación del dinero en efectivo es un proyecto que muchos políticos han planteado desde hace mucho tiempo, pero que al calor de la pandemia ha cogido impulso adicional. La nueva excusa es que el virus se puede transmitir de manera muy fácil a través del dinero físico y que por tanto conviene que todos los pagos se efectúen de manera electrónica, minimizando el contacto, es decir, maximizando el distanciamiento social. Sin embargo, como es obvio, el verdadero propósito de nuestra clase política a la hora de eliminar el dinero en efectivo no es minimizar el riesgo de transmisión del virus, porque, como digo, esta idea, la eliminación o al menos la restricción muy estricta de los pagos en efectivo, no es una idea nueva, es una idea que tiene muchas décadas y que cumple con dos propósitos políticos bastante específicos que perjudican de manera muy notable a los ciudadanos. El primer objetivo político de la eliminación del dinero en efectivo es la desaparición de la privacidad en materia económica. Si todos los pagos se efectúan electrónicamente a través de una cuenta corriente de un banco, todas nuestras transacciones quedan permanentemente registradas para aquellos que tengan acceso a ese historial de transacciones. Por tanto, la clase política podría conocer totalmente qué estamos haciendo con nuestro dinero, qué estamos haciendo con nuestro patrimonio. La excusa que se utiliza para justificar esta voracidad de información del político sobre los ciudadanos es que se trata de controlar el fraude fiscal. Evidentemente, si todo queda registrado en una cuenta corriente bancaria o en varias, el político puede supervisar mucho más de cerca que un ciudadano no esté defraudando impuestos. Y desde luego, esa sería una de las funciones que cumpliría. Pero la pérdida de privacidad no sería el único beneficio que proporcionaría al político. Imaginemos que un determinado dirigente político, que un determinado gobernante quiere ridiculizar a algún rival político, a algún periodista, a algún ciudadano especialmente crítico con su labor, y ese político tiene acceso a todo su historial de transacciones y algunas de esas transacciones, digamos que le podrían provocar algún tipo de vergüenza o de oprobio entre los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, cuando conocimos el desglose de los gastos de las tarjetas Black, como los medios de comunicación hicieron especial hincapié en que algunos de los beneficiarios de las tarjetas Black habían utilizado esa tarjeta para comprar lencería, dando a entender que podía tener algún tipo de perversión sexual o alguna amante que evidentemente su esposa no conociera. Es decir, se trataba no solo de exponer el uso que habían efectuado de las tarjetas Black, sino de matar civilmente a determinadas personas. Pues bien, esta misma estrategia se podría emplear contra los disidentes políticos por parte de aquellos gobernantes que, evidentemente, tendrían acceso a las cuentas corrientes de los ciudadanos, porque en este país el secreto bancario murió hace muchos años, y que esos gobernantes podrían filtrar determinada información delicada contra determinados disidentes políticos a medios de comunicación, voceros, afines a ese gobierno, para ridiculizar, para hacer escarnio público de esas personas y de nuevo matarlas civilmente. Por tanto, el riesgo está ahí, que nuestra privacidad en materia económica desaparezca, puede ser instrumentado políticamente a conveniencia del poder establecido y por tanto se trata de un peligro que no hay que minusvalorar. Sin embargo, el segundo objetivo que busca la eliminación del dinero en efectivo, que es un objetivo netamente económico, es si cabe todavía más peligroso que el anterior. Y es que la eliminación del dinero en efectivo permitiría instaurar sobre los ciudadanos los llamados tipos de interés negativos. ¿Qué es un tipo de interés negativo? Bueno, las transacciones financieras comunes, corrientes, en las que hemos venido experimentando durante siglos de manera tradicional, el prestamista le cobra un interés positivo al prestatario, es decir, el acreedor, precisamente por prestarle su financiación, su capital, sus fondos al deudor, aquel que necesita que busque esa financiación, cobra
una especie de comisión, una especie de compensación, una especie de precio al deudor. El deudor paga intereses al acreedor. Bien, un tipo de interés negativo es justo lo opuesto. El acreedor, por tener el privilegio de prestarle a determinados deudores, paga un tipo de interés, es decir, paga una comisión, un precio, una compensación al deudor. Y el deudor, por el hecho de concederle al acreedor el privilegio de endeudarse con su capital, cobra ese interés, ese precio, esa compensación del acreedor. La lógica de los tipos de interés negativos supuestamente es que cuando hay mucho ahorro y muy poca inversión, es decir, cuando mucha gente quiere ahorrar y muy pocos empresarios quieren demandar ese ahorro para invertir, mucha oferta de ahorro, muy poca demanda para invertir de ahorro, el precio de pedir prestado ese ahorro se desmorona y puede incluso caer en territorio negativo. Esto, que desde luego desde un punto de vista teórico es algo que podría suceder si hay mucha gente que quiere prestar y muy poca gente que quiere pedir prestado, cabría que los tipos de interés fueran negativos, debería llevarnos, sin embargo, a preguntarnos por qué hay tan poca gente que quiere pedir prestado para invertir. Y la respuesta que encontraríamos si nos formuláramos esa pregunta es que muy poca gente quiere invertir porque no hay oportunidades de inversión. ¿Y por qué no hay oportunidades de inversión? Pues en muchos casos porque la estructura productiva de una determinada economía estará plagada de malas inversiones. Allí donde todo es una mala inversión, no suele haber cabida para las buenas inversiones de carácter complementario frente a las anteriores. Por fortuna, el sistema capitalista tiene un mecanismo que es bastante eficaz a la hora de liquidar las malas inversiones para que puedan emerger las buenas inversiones, y es cerrarle el grifo de la financiación. Si una empresa está perdiendo dinero y para seguir operando en el mercado necesita de nueva financiación, es decir, de nueva gente que le meta dinero en la empresa para que ésta lo siga quemando, para que ésta no siga generando riqueza, sino consumiendo la riqueza ajena, pues si las personas que tienen ahorro se niegan a prestarle ese ahorro o a invertir ese ahorro en la empresa, llegará un punto en el que esa empresa no podrá seguir pagando salarios, no podrá seguir comprando los bienes intermedios a sus proveedores y dejará de operar. Será liquidada o reestructurada y, por tanto, la mala inversión se reconvertirá en una buena inversión. Y si los ahorradores tienen capacidad para denegar la financiación a las malas inversiones de tal manera que éstas sean liquidadas y puedan emerger nuevas buenas inversiones, es porque los ahorradores pueden atesorar su capital, es decir, porque no están forzados a prestarle a nadie ese capital. Si a mí me interesa, es decir, si tú me pagas una buena rentabilidad en relación con el riesgo que estás asumiendo, te presto. Y si no me interesa, porque tu rentabilidad en relación con tu riesgo es muy bajo, yo me siento encima de mi dinero y no te lo presto hasta que quiebres, hasta que desaparezcas, hasta que te reconviertas en una buena inversión. ¿Qué sucede? En nuestras sociedades, el atesoramiento de dinero por parte de los prestamistas se suele canalizar a través de dos tipos de vehículos. Uno de esos vehículos es el dinero en efectivo, son los euros físicos que tenemos. El otro son los depósitos, las cuentas corrientes de los bancos. En realidad, hoy en día existe un tercer mecanismo, que es la llamada banca en la sombra, que son determinados pasivos a corto plazo emitidos por algunos operadores financieros, como la banca de inversión o como los fondos monetarios, pero esa tercera parte de atesoramiento de los fondos solo es utilizable por parte de grandes tenedores de efectivo y no la vamos a tratar. Nos vamos a centrar en cómo las familias son capaces de atesorar su dinero, su ahorro, para denegar la financiación a determinadas empresas que pierden dinero y que no son buenas inversiones. Como digo, efectivo y depósitos bancarios. En el efectivo nosotros sí controlamos directamente si prestamos o no prestamos, porque si no nos desprendemos del efectivo, nadie recibe ese efectivo. Sin embargo, con los depósitos bancarios nosotros no controlamos directamente si el banco presta ese depósito o esa capacidad de financiación a otro agente económico. Yo puedo tener una cuenta corriente en el banco y esa cuenta corriente a través del banco puede estar financiando a determinadas empresas que son ruinosas. Si el banco así lo decide, puede canalizar mi capacidad de financiación
hacia la necesidad de financiación de empresas ruinosas. El banco es un intermediario financiero que conecta, en ocasiones en contra de su voluntad, a acreedores y deudores. Ahora bien, ¿qué ventaja tenemos a día de hoy? Si un determinado banco no me convence, si creo que un determinado banco está asumiendo muchos riesgos, si un determinado banco está efectuando con mi ahorro inversiones de muy baja rentabilidad, yo puedo ir al banco y decirle, oye, dame el dinero en efectivo que tengo derecho a cobrar por mi cuenta corriente. Devuélveme el efectivo. No quiero seguir financiando al banco para que a su vez el banco financie a otras empresas. Por tanto, gracias al efectivo, yo tengo la capacidad de retirarle la financiación al banco y si el banco pierde la financiación que yo le estoy dando a través de los depósitos, el banco también pierde a su vez la capacidad de financiar a otras empresas ruinosas. Imaginemos que el efectivo desaparece, que el dinero en efectivo desaparece. Las familias únicamente tendrían como dinero básico las cuentas corrientes en los bancos. De tal manera que si un banco efectúa inversiones ruinosas, inversiones disparatadas, ¿podría la familia retirar su dinero de ese banco? No, podría como mucho transferírselo a otro banco. Pero ¿qué sucede si todos los bancos, a la vez coordinados por un banco central, realizan inversiones ruinosas? ¿Podrían las familias retirar la financiación del sistema bancario? No, no podrían porque la única fuente que tendrían para mantener su liquidez, para mantener su dinero base, serían los depósitos. Ya no habría dinero en efectivo. Por tanto, los ciudadanos seríamos rehenes del sistema bancario. Seríamos los prisioneros del sistema bancario coordinado por el Banco Central. Imaginemos que el sistema bancario y el Banco Central quieren ayudar a las empresas ineficientes con tipos de interés negativos. Es decir, que la banca, coordinada por el Banco Central y a su vez por el gobierno, les dice a empresas ruinosas que pierden, pongamos, el 1% de su activo cada año, oye, los préstamos que te he otorgado te los voy a cobrar al menos 2%, de tal manera que aunque tú pierdas el 1% por el lado de tu activo, como te pago el 2%, tipo de interés negativo, por el lado del pasivo, al final terminas ganando dinero. Claro, si el banco hace eso, está subsidiando la pervivencia de empresas ineficientes, de empresas ruinosas. Pero ¿por qué hoy en día los bancos no son capaces de hacer esto a una grandísima escala? Porque claro, si el banco le paga intereses a una empresa, tipos de interés negativos, esos intereses que le paga el banco son pérdidas que experimenta el banco. Si yo, un particular, le pago intereses a otra persona, le pago intereses a un deudor, a mi deudor, tipo de interés negativo, yo pierdo esos intereses, yo tengo esas pérdidas en forma de intereses. Por tanto, los bancos, hoy en día, no quieren trasladar tipos de interés negativos a sus deudores, a sus empresas, porque si se los comen ellos, pierden dinero. Ahora bien, ¿qué sucede si el banco es capaz de traspasarle ese muerto de los tipos de interés negativos no a sus accionistas, sino a sus acreedores, es decir, a los ciudadanos que mantienen depósitos en el banco? Imaginemos que el banco, como decía, les paga a las empresas que están endeudadas con el banco un 2% de interés, es decir, que la empresa está pagando un menos 2%, está cobrando el 2, está pagando el menos 2. Y a su vez, los bancos les dicen a los depositantes, vais a tener que pagar cada año un 2,5% de intereses, me vais a tener que pagar un 2,5% de intereses sobre vuestros depósitos. Es decir, los depositantes, en lugar de cobrar intereses del banco, tipos de interés positivos, pagan intereses al banco, tipos de interés negativos. Pues en ese caso, el banco le está pagando un 2% de intereses a las empresas deudoras del banco y a su vez está cobrando un 2,5% de intereses de los depositantes del banco. El mundo al revés. Lo normal sería que las empresas deudoras le pagaran intereses al banco y que el banco pagara parte de esos intereses a los depositantes. Pero con tipos de interés negativos, como digo, es al revés. Las empresas cobran intereses por estar endeudadas y quienes están financiando al banco, los depositantes, las familias, pagan intereses al banco para que el banco no pierda dinero cuando le paga los intereses a las empresas deudoras.
¿Por qué hoy esto no puede suceder? Pues porque, evidentemente, si cualquier banco nos dice, oye, que vais a empezar a pagar un 2,5% de intereses por vuestros depósitos cada año, ¿qué haría el grueso de la población? Ir al banco, sacar el dinero y guardarlo en su casa. Porque hoy, indistintamente, pueden utilizar el efectivo o los depósitos bancarios, las cuentas corrientes, para efectuar las transacciones diarias. Pero, ¿qué sucede si no existe efectivo? Que los ciudadanos no pueden sacar el dinero del banco. Los ciudadanos han de mantener sus depósitos en el banco. Es la única forma, la única fuente que tienen de efectuar sus pagos diarios. Con lo cual se les podría trasladar íntegramente esos tipos de interés del menos 2,5%, del menos 3%, del menos 4%, sin que ellos pudieran reaccionar de ningún modo. Por consiguiente, la eliminación del dinero en efectivo es una forma de habilitar al sistema financiero, cartelizado y coordinado por el Banco Central y, por tanto, por los políticos, para expropiar la riqueza de los ahorradores, es decir, para expropiar la riqueza de las familias en forma de depósitos bancarios, para transferirle esa riqueza a las empresas ineficientes, a las empresas zombificadas, a las empresas deudoras del sistema financiero. Se trataría de una transferencia vampirizadora en favor de los deudores y a costa de los acreedores. Y además una transferencia vampirizadora para evitar reestructurar la economía, para perpetuar empresas ineficientes y que por tanto llevaría a que no surgieran de manera generalizada buenas inversiones que permitan generar riqueza, que permitan generar bienestar para el conjunto de la población. Por eso, eliminar el dinero en efectivo es un riesgo tanto político como económico, porque les otorga a los políticos mucha información muy delicada sobre nuestras vidas y porque habilita al establishment político bancario a expropiar la riqueza de los ahorradores que mantengan al menos su riqueza en los depósitos bancarios. Por supuesto, los tipos de interés negativos llevarían a potenciar otras formas alternativas de atesorar en líquido nuestra riqueza. Muy probablemente llevarían a que mucha gente empezara a explorar, por ejemplo, Bitcoin, es decir, un activo monetario que no es el pasivo de ningún otro agente y que por tanto no es susceptible de confiscación a través de tipos de interés negativos decretados políticamente. En Bitcoin nadie puede ordenar tipos de interés negativos y por tanto nadie puede expropiar la riqueza que esté atesorada en Bitcoin. Pero todos aquellos que se mantuvieran en el sistema financiero formal, todos aquellos que atesoraran parte de su riqueza en el instrumento base que proporcionaría el sistema político-económico vigente como vehículo de atesoramiento, como vehículo también para saldar nuestras deudas tributarias y por tanto un vehículo por el que habría que pasar sí o sí en determinado momento, todos esos serían víctimas potenciales de una expropiación de esa riqueza por parte del poder político. Ese es el auténtico objetivo de eliminar el dinero en efectivo. No controlar la propagación de esta pandemia, sino expropiar nuestras libertades civiles y nuestras libertades económicas.